Buenos días, buenas tardes, buenas noches, hermanos católicos. Bueno, estamos con otro tema más. Cuidemos escrupulosamente que algo del cáliz o del pan pueda caer en la tierra. San Hipólito, por su parte, recomienda: cada uno esté atento, que ningún fragmento caiga y se pierda, porque es el cuerpo de Cristo que debe ser comido por los fieles y no despreciado. Si miramos el pensamiento de San Efrem: comed este pan y no piséis sus migajas. Una partícula de sus migas puede santificar a miles de miles y es suficiente para dar la vida a todos los que la comen. La fe que tienen los santos, la preocupación, la virtud que le atribuyen a una partícula del Santísimo Sacramento, que no se vaya a caer por lo que contiene. Por fin, si miramos Orígenes, otro de los escritores eclesiásticos de los primeros siglos, decía: con qué preocupación y veneración, cuando recibís el cuerpo del Señor, lo conserváis de manera que no caiga nada o se pierda algo del don sagrado. Os consideraríais justamente culpables si cayera algo en tierra por negligencia vuestra. Estos testimonios de San Cirilo, como por ejemplo el que mencionaremos de Teodosio de Antioquía o de Mopsuestia, por haber sido el obispo de esa ciudad, en la misma época, vamos a ver cómo él nos dice que la sagrada forma se recibía en la mano derecha, a la que izquierda formaba como un trono, y se comulgaba acercando la palma a la boca. El pan usado en la consagración era fermentado y por lo tanto con miga. Es decir, la mano se acercaba y era tocado directamente con la lengua para ser sumido. Se habla mucho, Oriente y Occidente, que Occidente cambió la costumbre, pero Oriente no. ¿Qué hay en el fondo? ¿Qué hay de serio? ¿Qué hay de verdadero? Si quieren, al revés, ¿qué hay de mito en todo esto? Nuestro autor que hemos mencionado del libro no duda en afirmar: es necesario recordar que este cambio se produjo en la Iglesia universal, no solamente en Occidente, sino también en Oriente. Se oye, sin embargo, muy frecuentemente la afirmación de que en Oriente se ha conservado el rito de la comunión en la mano y que aún se lo practica. Esta afirmación así tomada es tendenciosa, porque hemos consultado al respecto a autoridades del rito oriental presentes en nuestro país, tanto de los que son católicos como los que han perdido la comunión con Roma, y en todos estos ritos, afirma, desde tiempo inmemorial se comulga en la boca bajo dos especies. Es más, el rito bizantino contempla que el sacerdote no toca el cuerpo de Cristo con sus manos, no, sino que da la comunión por medio de una cucharilla dorada. Y según otro reconocido liturgo, Righetti, entre los griegos parece haber sido bastante frecuente la comunión en la boca ya a principios ¿de qué siglo? ¿Del 10º? ¿Del 7º? No. ¿Qué dice este historiador liturgo? Del siglo IV, del 300. En la modernidad se cita mucho
a un liturgo que brilla por su aspecto histórico, pero de una corriente modernista. Y él va a decir, me refiero a Jungmann, esta costumbre de entregar la Eucaristía en la mano traía consigo el peligro de abusos. Con todo, más que el temor a los abusos, influyó sin duda la creciente reverencia al sacramento a que se diese más tarde la sagrada forma directamente en la boca. Claro, ciertamente él va a acotar la consideración de que si bien hay testimonios, noticias de épocas anteriores, antiguas, otros testimonios considerados como ciertos de la abolición de esta costumbre, afirma él, se dan en el siglo IX. Algo más tarde se introdujo la purificación de los dedos, que actualmente practica el sacerdote. Es decir que este mismo autor, de una corriente más modernista, reconoce que en los tiempos antiguos ya había quedado abolida. No obstante, en algún lugar hay un documento más fehaciente y que hubiese quedado absolutamente terminada, bajo ningún tipo de duda, de objeción, en el siglo IX, allá por el 800. Esto nos permite hacer una primera conclusión de este apartado. En primer lugar, vemos la preocupación de los escritos de los santos y los testimoniales de historiadores honestos, por el cual el desarrollo del dogma y el peligro de la profanación del Santísimo Sacramento se debería concluir que con la paz de Constantino, 313, con la confesionalidad del Estado romano como católico, con Teodosio el Grande, 395, habría ido cayendo en desuso esta costumbre, salvo en algunos lugares en donde poco a poco fue cayendo, hasta por fin ser abolido por mandato explícito de la Iglesia tardíamente. Porque el hecho de que la Iglesia, aunque tardíamente lo haya abolido, no significa que estaba expandido en todo el territorio y practicado por todos, ni mucho menos. La Iglesia que pone un punto final ya con su dictamen. A esto se le debe agregar en segundo lugar, que progresivamente el oficio de llevar la Eucaristía a los ausentes fue confiado exclusivamente a los ministros sagrados, para velar más cautamente por la reverencia debida al cuerpo de Cristo, como luego lo veremos al escuchar el parecer de Santo Tomás de Aquino. Por lo cual fue llevando a que, lejos de favorecer, lejos de expandir este uso, se haya ido restringiendo hasta su total prohibición por la sede romana desde la antigüedad. Finalmente, a que la forma impuesta y usada hoy de recibirla en la mano para luego con la otra mano tomarla para llevársela a la boca, es un rito que no tiene precedente histórico. No era así. ¿Qué dice la doctrina? Segundo aspecto de nuestra charla. ¿Qué afirma la doctrina respecto de la Santísima Eucaristía y del sacerdocio católico?
dos cosas a considerar. La presencia de nuestro Señor en ella hace a la médula de la liturgia. Es el corazón de los sacramentos, la presencia de Cristo en la Eucaristía. Esta verdad ha sido bien circunscripta y definida como dogma de nuestra santa fe católica. Así pues, el Catecismo del Concilio de Trento, también llamado Catecismo Romano, enseña que la Eucaristía es un sacramento en el cual, por la admirable conversión de toda la sustancia del pan en el cuerpo de Jesucristo y de toda la sustancia del vino en su preciosísima sangre, se contiene de manera verdadera, de manera real y de manera sustancial el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad del mismo Jesucristo, Señor nuestro, bajo las especies, sí, del pan y del vino, a fin de nuestra manutención espiritual. Este dogma se llama el de la transubstanciación, el dogma del cambio de sustancia. Y dicha conversión se realiza en el canon de la misa, en el momento de la doble consagración, al referir el sacerdote las palabras de la forma sobre la materia. 5 siglos después, es curioso ver cómo las corrientes modernistas metidas en el seno de la Iglesia, luego del Concilio Vaticano II, tuvieron un gran auge, motivo por el cual la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe tuvo que volverse a pronunciar, afirmando: después de la Sagrada Comunión, no solo las hostias que quedan y las partículas de las hostias que se han desprendido de ellas y que conservan el aspecto exterior del pan deben ser conservadas o consumidas respetuosamente, a causa del respeto debido a la presencia eucarística de Cristo, sino que también para los otros fragmentos de la hostia se debe observar lo prescripto sobre la purificación de la patena y del cáliz en las normas generales del misal romano. Como si esto para un sacerdote no fuera el ABC, como si no fuera algo tan elemental que no haría falta, sobraría esta aclaración. La Eucaristía, pero también el sacerdocio. ¿Qué es el sacerdocio? El sacerdocio es otro sacramento que se le confiere a aquel diácono que va a recibir la ordenación sacerdotal, en el que se le van a entregar los poderes, la potestad, para poder realizar los sagrados ministerios que tocan al culto de Dios, que toca al bien de las almas y que se le imprime en el alma, como el día de la confirmación y como el día del bautismo, esa marca indeleble, el llamado el carácter sacerdotal de ministro de Dios. Por lo cual difiere por este sacramento del común de los fieles. ¿A qué vamos con esta segunda salvedad? A que este es un punto vital, un punto atacado, incluso condenado por la Iglesia en algunos catecismos que no enseñaban esta doctrina. Recordemos el catecismo holandés, que no distingue con claridad
entre el sacerdocio común de los fieles y el sacerdocio jerárquico, todas cosas recordadas por Pío XII y condenadas en los errores. Así pues, el Catecismo Holandés afirma: el sacerdocio común de los fieles y el sacerdocio jerárquico, el sacerdocio cristiano es en primer lugar algo que todos poseemos en común, fundado en el bautismo y en la confirmación. Por este sacerdocio general, la Iglesia es en el mundo un pueblo peculiar, un pueblo adquirido por Dios. Es una misión, a saber, ser al mismo tiempo sacerdotes en medio de la humanidad. Posteriormente, la Congregación para la Doctrina de la Fe advierte en la carta Sacerdotio Ministeriale de 1983 acerca de las doctrinas ya equivocadas de dos clérigos, de Schillebeeck y de Leonardo Boff, el fundador, el padre de la teología de la liberación, quien conlleva un error conceptual, doctrinal, respecto del propio sacerdocio. La comunión, en su tercer aspecto, dijimos, en los primeros siglos se ha dado en la mano. Se pasó a dar en la boca. Algunos dirán, ahora se pasa a dar en la mano. ¿Y cuál es el problema? ¿Acaso la autoridad suprema no puede hacer lo que quiere en razón de la misma? Todos los cambios son valederos, todos los cambios son legítimos. Basta que lo haga la autoridad competente. Pues escuchemos primero a Pío XII en la mentada encíclica Mediator Dei, para luego considerar el parecer de Santo Tomás de Aquino en aquellos criterios que hay que tener para la licitud de una nueva ley. Así se refería el Romano Pontífice: la liturgia de la Iglesia no engendra la fe católica, sino más bien es una consecuencia de la misma. Y los sagrados ritos del culto dimanan de la fe como un fruto dimana de su árbol. La liturgia, por consiguiente, no determina ni constituye en sentido absoluto y por virtud de la propia fe católica, sino más bien, siendo como es profesión de las verdades divinas, profesión sujeta al supremo magisterio de la Iglesia, puede proporcionar argumentos y testimonios de no escaso valor para aclarar un punto determinado de la doctrina cristiana. De ahí que, si queremos distinguir y determinar de manera general y de manera absoluta las relaciones que existen entre la fe y la liturgia, se puede con razón afirmar que la ley de la fe debe establecer la ley de la oración. Famoso adagio, lex credendi, lex orandi. Vamos a poner un ejemplo muy clásico, muy fácil, de esta relación que existe entre la fe y el culto. Uno ingresa en una iglesia, en una capilla, y encuentra una lámpara con una luz colorada. Esa lámpara
es indicativa de que en el sagrario está nuestro Señor, en la Eucaristía. Por lo tanto, la Iglesia me enseña que al ingresar en una iglesia tengo que hacer una genuflexión para adorar a nuestro Señor que está en el sagrario y que me lo dio a conocer por esa luz. La liturgia se encarga de ser como esa pedagoga de la fe. Si lo quieren, la fe utiliza a la liturgia para enseñar las verdades eternas. Lex orandi, lex credendi. La ley de la fe establece, determina la ley de la oración. Así continuaba el Papa Pío XII. La liturgia en los tiempos pasados merece ser venerada sin ninguna duda, pero su uso antiguo por el mero hecho de su antigüedad no ha de ser considerado más apto y mejor, ya que en lo que respecta a los tiempos sucesivos y a las condiciones nuevas. También son dignos de estima y de respeto los ritos litúrgicos que son más recientes, porque han surgido bajo el influjo ¿de quién? Sino del Espíritu Santo, que está con la Iglesia siempre hasta la consumación de los siglos, y son medios de los que la ínclita esposa de Jesucristo se sirve para estimular y procurar la santidad de los hombres. Es por esto que no es prudente, no es loable el reducirlo todo, de cualquier modo que sea, a lo antiguo. Y por eso agrega: así como ningún católico sensato, con el afán de volver a las fórmulas de los antiguos concilios, de los primeros concilios, puede rechazar las fórmulas de la doctrina cristiana que la Iglesia, inspirada y asistida por el Espíritu Santo, compuso y decretó en épocas recientes con abundantes frutos, ni tampoco puede un católico, pone otra comparación, sensato, repudiar las leyes vigentes para retornar a las prescripciones de las antiguas fuentes del derecho canónico. Así, de manera semejante, cuando se trata de la Sagrada Liturgia, no resultaría animado de un celo recto e inteligente quien deseara volver a los antiguos ritos y usos, repudiando las nuevas normas que por disposición de la Divina Providencia fueron introducidas a causa de la modificación de las circunstancias. Aunque la Iglesia reconoce el cambio legítimo, sin embargo, hay que considerar que se debe reprobar totalmente la temeraria osadía de quienes introducen intencionalmente nuevas costumbres litúrgicas o hacen renacer ritos ya en desuso y que no están de acuerdo con las leyes y con las rúbricas vigentes. Esto es lo que el Romano Pontífice va a llamar el arqueologismo litúrgico. Querer resucitar antiguos ritos despreciando la asistencia del Espíritu Santo por considerarlos mejores y que deben tener ahora derecho de ciudadanía. Por lo tanto, afirmamos, decir que la comunión en la mano no es una novedad, sino solo que volvemos a hacer
aquello que hicieron los apóstoles y los primeros discípulos, teniendo en cuenta de que han pasado más de 1000 o 1500 años, no es un argumento válido. No es cierto que solo volvemos a hacerlo como los apóstoles, porque ya hemos visto que el nuevo modo no tiene nada que ver inclusive con el anterior. ¿Qué decía Santo Tomás de Aquino respecto de la administración de la Santísima Eucaristía? Escuchemos lo brillante y lo claro de su pluma, tomado de la Suma Teológica. Corresponde al sacerdote la administración del cuerpo de Cristo, y esto por 3 razones, por 3 motivos. Primero, porque es el sacerdote el que consagra en persona Christi, en nombre de la persona de nuestro Señor. Ahora bien, de la misma manera que fue el mismo Cristo quien consagró su cuerpo en la última cena, y fue Él el que lo distribuyó a los otros, así pues corresponde a que sea el sacerdote el que consagra y el sacerdote el que la distribuye. La segunda razón, porque el sacerdote es el intermediario entre Dios y el pueblo cristiano. Por lo cual, de la misma manera que le corresponde al sacerdote ofrecer a Dios los dones del pueblo, las oraciones de los fieles, así le corresponde también a él entregar al pueblo los dones santos de Dios. Y por fin, y en tercer lugar, por respeto a este sacramento, ya que ninguna cosa lo toca al sacramento que no esté consagrada. De ahí que los corporales, como el cáliz, están consagrados. Lo mismo que las manos del sacerdote, que están consagradas. Por eso, a nadie le está permitido tocarle fuera del caso de una necesidad, como por ejemplo, si fuera una profanación. ¿Y qué va a agregar? Algo que a más de uno le puede sorprender. Algo que más de uno no hubiera pensado que en Santo Tomás lo hubiese tratado. Va a hablar de, sin el nombre explícito, de los ministros extraordinarios. ¿Y qué escribe? Ha llegado a nuestro conocimiento que algunos presbíteros, que algunos sacerdotes, entregan el cuerpo del Señor a legos o a mujeres para llevarlo a los enfermos. El sínodo prohíbe que se haga eso en adelante. Es el sacerdote quien ha de dar la comunión a los enfermos. Año, estamos hablando, 1200. Año 1200. Y ya es clarísimo el problema de estos ministros extraordinarios, de estos laicos que llevan la comunión a los demás. Esto nos lleva a considerar, en consecuencia, que entre los frutos malos de la comunión en la mano es también quitar esta diferencia que hay entre el sacerdocio ministerial y el común de todo bautizado. O casualidad, es lo que buscó Lutero cuando en sus liturgias pidió a sus ministros que dieran la comunión en la mano por 2 motivos. Primero, para quitar la superstición de la presencia real de nuestro Señor.
Y segundo, para quitar la diferencia que hay entre el sacerdote y el fiel. Pero no solo la comunión en la mano fue prohibida, cuanto que con el correr del tiempo también lo fue bajo las dos especies. Con la Reforma Protestante, con la Reforma de Lutero, con la creencia de que nuestro Señor está real, pero solo espiritualmente y no sustancialmente en la Eucaristía, como en el cáliz, la Iglesia Católica va a reafirmar la doctrina. Y como la doctrina de ella es, como lo hemos visto, que por las palabras de la consagración, ahí donde está el cuerpo, por concomitancia, está la sangre, el alma y la divinidad. Y ahí cuando se consagra el cáliz, que está la sangre, en virtud de las palabras de la consagración, por concomitancia está el cuerpo, el alma y la divinidad, nuestra Santa Madre proscribe, de ahí en más, la comunión bajo las dos especies, porque todo entero está Cristo en cada una de las dos. Oh casualidad, otra vez volvemos a las andanzas de reciclar, de resucitar un rito que por motivos doctrinales la Iglesia lo suprimió. Por lo cual ya vamos viendo cómo es curioso en la corriente modernista, cómo es curioso querer volver al pasado, pero no con honestidad, sino con deslealtad. Querer volver al pasado para lo que me conviene. Querer volver a autores del pasado para lo que yo busco. Y no volver al pasado con esa entereza de saber si esos ritos fueron proscriptos y los motivos por los cuales la Iglesia lo hizo. Esta reforma protestante no solamente fue la de Martín Lutero en el 1500, sacerdote agustino que apostató. Al siglo siguiente viene la reforma de Enrique VIII, la reforma anglicana. Y dentro de los reformadores del culto vamos a encontrar a un tal Martín Bucero, que va a escribir lo siguiente: no hay dudas que el uso de no poner estos sacramentos en la mano de los fieles se debe a dos supersticiones. En primer lugar, el honor falso que pretenden tributar a este sacramento. Y en segundo lugar, la perversa arrogancia de los sacerdotes que presumen tener mayor santidad que el pueblo de Cristo, a causa del crisma de la consagración. Indudablemente el Señor dio sus símbolos sagrados a los apóstoles en la mano, y nadie que haya leído los escritos de los antiguos puede dudar de que este era el uso de las iglesias hasta el advenimiento de la tiranía del anticristo romano. Y dado que debe detestarse toda superstición del anticristo romano y retomarse la simplicidad de Cristo, de los apóstoles y de las antiguas iglesias, quiero que se mande a los pastores y a los maestros del pueblo que cada uno enseñe que es supersticioso y que es malicioso pensar que las manos de los que realmente creen en Cristo son menos puras que sus bocas. Escuchemos. Es malicioso pensar que las manos de los que realmente creen en Cristo
son menos puras que sus bocas, o que las manos de los ministros son más santas que las manos de los laicos, de tal manera que sería malo o menos correcto, como en otro tiempo creería erradamente el pueblo sencillo, que los laicos recibieran esos sacramentos en las manos. Por lo tanto, quisiera que sean eliminadas las manifestaciones de esta creencia perversa, es decir, que los ministros puedan tocar los sacramentos, pero no permitan a los laicos hacerlos, poniendo en cambio los sacramentos en su boca. Esto no solamente es extraño a lo que fue instituido por el Señor, sino también ofensivo. ¿A qué cosa? Ofensivo a la razón humana. De esta manera, la buena gente será fácilmente conducida a recibir los símbolos sagrados en la mano. Se mantendrá la uniformidad y se tomarán precauciones contra toda forma de profanación de los sacramentos. Y concluye: y si bien por un tiempo puede hacerse una concesión a aquellos cuya fe es débil, dándoles la libertad de recibir los sacramentos en la boca cuando lo deseen, si son cuidadosamente instruidos, pronto se pondrán en consonancia con el resto de la Iglesia y tomarán el sacramento con la mano. Pues bien, para vergüenza nuestra, vamos a escuchar ahora, en nuestro quinto bloque de la charla, los argumentos del cambio. Los argumentos que trae Monseñor Laice, tomados en la época del 69, cuando se presentaron a la Santa Sede para favorecer este nuevo cambio. ¿Cuáles fueron? ¿Cuántos fueron? Nuestro autor trae 8, enumerados de la siguiente manera. El primero: la comunión en la mano no toca el dogma de la presencia real del Señor. Es solamente una cuestión de disciplina sacramental que la autoridad eclesiástica puede, por justos motivos, modificar, como ha hecho recientemente, la comunión bajo las 2 especies. ¿Qué enseñaba Santo Tomás? Aquí alegan un justo motivo. ¿Qué enseñaba Santo Tomás? Y en segundo lugar, ¿hay un justo motivo para cambiarlo? El Aquinate afirma que nunca debe mudarse, cambiar la ley humana, a no ser que de alguna parte se recompense tanto el bien común como por esta parte se deroga. Y esto ocurre, primero, cuando el nuevo estatuto proviene de él alguna máxima y evidentísima utilidad, es decir, que la nueva ley va a traer una utilidad a las claras, un gran bien a alcanzar. En segundo lugar, cuando hay máxima necesidad. En tercer lugar, cuando la ley vigente contiene una manifiesta iniquidad. Y por fin, cuando su observación es nociva para muchos. Todo lo cual se ve que no se aplica en absoluto en el tema de la comunión en la mano, puesto que no hay ninguna utilidad, ningún bien a obtener en comparación de lo que había, cuando no hay máxima necesidad de hacerlo, ni mucho menos,
Cuando la ley antigua de la comunión a la boca no contenía ninguna iniquidad, y tampoco cuando esa observación era nociva para muchos. Es decir, que solamente con este texto de Santo Tomás es evidente cómo cae por su peso la primera razón en favor de cambiarlo. Amén de lo que hemos dicho sobre la doctrina de la Iglesia, la administración de este sacramento con el mismo Santo Tomás. La segunda objeción afirma que este modo de comulgar no es una verdadera innovación. Ha sido el único usado en todo el mundo cristiano desde los orígenes hasta el siglo IX-X. Primero que hemos visto esta afirmación, que no se puede asentir simpliciter, y que no es que estuvo hasta el IX siglo, sino que algún vestigio puede llegar a haber quedado hasta el momento en que la Iglesia se pronuncia, pero que ya con la paz de Constantino el rito venía reduciéndose a la boca. En segundo lugar es el arqueologismo condenado por el Papa Pío XII en la encíclica Mediator Dei. La comunión en la mano no nos acerca a las fuentes de la Iglesia primitiva, sino al protestantismo y a muchas desviaciones doctrinales actuales. La tercera objeción, la tercer pedido. No se puede hacer que reciba la partícula sobre la mano, no se puede decir esto, que sea menos respetuoso hacia el Señor que recibirla sobre la lengua. No se puede decir que recibir la partícula sobre la mano sea menos respetuoso hacia el Señor que recibirla sobre la lengua. Esto ya lo decía el heresiarca mencionado en la reforma de Enrique VIII. Las dos tienen un grado de igualdad. Pues bien, es evidente el peligro de profanación que existe de las partículas sagradas. Estrictamente hablando, y de paso refutamos a aquel hereje, Martín Bucero, las partes del cuerpo tienen una misma dignidad, y sin embargo nadie duda de que en cualquier cultura hay partes del cuerpo que se consideran nobles y otras no. Hay partes que se consideran pudendas, más pudorosas, y otras que no lo son. Y a nadie se le ocurriría poner los pies o sentarse en lugares considerados como respetables. Tampoco lo haría. Pero en el fondo no se trata aquí de comparar las manos del fiel con su boca, sino las manos del fiel con las del sacerdote, ungidas con el crisma el día de su ordenación sacerdotal. El cuarto argumento que recibe la Santa Sede para favorecer esta comunión en la mano es que el modo tradicional de recibir la partícula sobre la lengua aparece a nuestros contemporáneos como un gesto infantil. Ya lo habíamos escuchado con anterioridad. Recuerda demasiado la manera de alimentar a los niños, incapaces de comer por sí solos. Muchos adultos se sienten hoy a disgusto al hacer en público un gesto que no tiene belleza exterior y que los iguala a los niños. Y ya vimos, ofende a la razón humana, ofende al hombre adulto, así se refería aquel.
Pues, ¿qué se debe responder? La Eucaristía hay que recibirla con la mayor humildad. Y este fue uno de los motivos para recibir la comunión en la boca. La dignidad del cristiano está en recibir a nuestro Señor y no en recibirlo en la mano. En que el cristiano pueda recibir a nuestro Señor Jesucristo en la Eucaristía. ¿Qué mayor dignidad podemos tener? Un Dios en la tierra, un Dios que se encarna, un Dios que se esconde en el Santísimo Sacramento para ser comido por los hombres. Por otra parte, la insistencia altiva en destacar la condición de adultez parece poco acorde a la doctrina de nuestro Señor, que nos dijo que si no hiciéramos como niños, entraríamos en el reino de los cielos. Quinta argumentación. Más que en el pasado, los contemporáneos son sensibles a ciertas condiciones higiénicas. Algunas personas sufren nerviosismo, a tal punto que es difícil darles la comunión. A otros les da repugnancia recibirla en la boca, en la lengua. Uno se podría preguntar, más de 1500 años recibiendo la comunión en la boca, ¿cuántas enfermedades, cuánta mortandad ha surgido en el mundo a causa de esta práctica en la Iglesia? ¿Qué dicen las estadísticas? No lo hay. Pero sin embargo, todo sirve, todo suma, aún dentro de nuestra Santa Madre Iglesia, para querer derrocar la comunión en la boca en pro de la comunión en la mano. La sexta razón, sinceramente, es poco creíble. Si no fuera porque este obispo lo escribe, no tiene realmente seriedad para haber sido presentado en Roma. ¿Y qué dice esta objeción? Irrisoria. Esta sí que es infantil, irrelevante. Veamos. En muchos lugares los fieles comulgan de pie y los sacerdotes son de baja estatura, son pequeñitos, y tienen dificultad entonces de poner la partícula en la boca de las personas que son más altas. Mira a dónde vamos, a dónde queremos llegar. Existe también el peligro de que ésta caiga a la tierra, sobre todo cuando se está obligado a distribuir la comunión rápidamente a causa de la gran cantidad de fieles. Y esto no se puede responder, porque es ridículo. Entonces, claro, el sacerdote, como hay muchos fieles, está muy apurado y parece que estuviera tirando fichas o jugando con una pelotita y tirándolas. Es tan rápido la velocidad que tiene que utilizar y es tan chiquito que si se cae al piso, entonces, bueno, sería lo mismo como que si se cayó una partícula, quedó en la mano o en el piso. Y esto fue presentado a la Santa Sede. Séptima, en las diversas diócesis se ha concedido a los laicos la facultad de distribuir la comunión y no parece oportuno que ellos pongan la partícula, la hostia, en la lengua de los comulgantes. ¿Tiene sentido contestar esto? Más allá de que Santo Tomás lo sepultaba, pero la objeción planteada así no puede ponerla en la boca porque es otro compañero de él que se la pone en la boca, pero sí se la puede poner en la mano.
Por fin, y la última, en los países y en las regiones donde ya esta práctica se ha instaurado, será cada vez más difícil, si no imposible, erradicarlo. Pues bien, un abuso muchas veces no se puede impedir inmediatamente, pero esto no convalida el que, porque se tema una gran dificultad, no se pongan y no se mantengan los medios para erradicarlo o impedirlo. Pensar así es con espíritu derrotista. Pensar así es, ya no voy a poder. Entonces más vale, pues, no hago nada. Mientras que los innovadores, cada vez más osados, quieren ir siempre por nuevas conquistas. Esto es lo que nos brinda entrar en el sexto apartado, lo que terminó sucediendo con la instrucción Memoriale Domini de Pablo VI, del año 1969. Pablo VI, que no desea aprobar este uso, pero que termina finalmente cediendo por esta última objeción, alcanzando lamentablemente lo que vemos a la sazón. Así se manifestaba en ese momento el Papa. Este modo de distribuir la Santa Comunión, considerado el estado actual de la Iglesia en su conjunto, debe ser conservado, el de la boca. No solamente porque se apoya en un uso transmitido por una tradición de muchos siglos, sino principalmente porque significa la reverencia de los fieles cristianos hacia la Eucaristía. Por lo demás, con esta manera de obrar, que ya debe considerarse tradicional, ya lo decía Pablo VI, se asegura más eficazmente que la Santa Comunión sea distribuida con la reverencia, el decoro y la dignidad que le son debidas, de modo que se aparte todo peligro de profanar las especies eucarísticas en las que, cita, de modo singular está presente todo Cristo y entero, Dios y hombre, de manera sustancial y permanente. Y finalmente, para que se guarde con diligencia el cuidado que la Iglesia ha recomendado siempre acerca de los fragmentos mismos del pan consagrado. Pues, como refería Orígenes y hemos escuchado, lo que dejas caer, considéralo como imputado de tus propios miembros. Lo que dejas caer, considéralo como amputado de tus propios miembros. Pues un cambio en un asunto de tanta importancia que se apoya en una antiquísima y venerable tradición, además de lo que toca a la disciplina, puede también traer consigo peligros. La advertencia del Papa, que se teme que quizás surjan del nuevo modo de administrar la Sagrada Comunión, a saber, el que se llegue ya a una menor reverencia ante el Santísimo, a la profanación del mismo sacramento, ya a la adulteración de la recta doctrina. Vemos claro cómo el Papa manifiesta su oposición, su temor, hace la encuesta y pregunta a los obispos 3 cosas. Primero, ¿cree que ha de escucharse el deseo de que además del modo de recibirlo en conformidad con la tradición en la boca, se permita también el rito de recibir la Sagrada Comunión en la mano? 567 afirman, 1233 niegan. Segunda pregunta, ¿aprueba que se haga previamente experimentos de este nuevo rito en pequeñas comunidades
con el consentimiento del ordinario del lugar. Aprueban 750, non placet, niegan, reprueban 1215. Tercera pregunta y última. ¿Piensa que los fieles, después de una preparación catequética bien ordenada, han de recibir de buen grado este nuevo rito? Lo mismo que decía Bucero, el reformador del anglicanismo. Respuesta: 835 que sí, negativa 1185. Así pues, entonces, teniendo esta encuesta resuelta, el Papa va a decir que no le ha parecido oportuno mudar el modo de hacer la administración de la comunión en la mano. No obstante, nos encontramos que él manda una carta a los obispos que va de la mano de esta instrucción, una carta explicativa. Y él va a decir y va a dar las siguientes normas. La nueva manera de comulgar no deberá ser impuesta, de modo que excluya el uso tradicional. De modo que nadie encuentre en el nuevo rito una causa de turbación por su propia sensibilidad espiritual. Y uno ve, ¿esto se ha obedecido? Aún concediendo lo de la comunión en la mano. No hay en muchísimas parroquias que se ha doblegado, que se ha negado al fiel si quería comulgar de rodillas o si quería comulgar en la boca. ¿No ha habido un abuso indiscriminado de esto? Claro que sí. La segunda recomendación es que no debe ser aplicado esto sin discreción, es decir, sin preparación. En tercer lugar, que se podrá adoptar una manera más simple, dejando que el fiel directamente tome la hostia del copón, totalmente novedoso, que no existía en la antigüedad. Estos cambios, evidentemente, deben ser enmarcados en que se le debe decir el cuerpo de Cristo y el fiel responderá amén. La cuarta recomendación es que se cuiden los fragmentos, que no se vayan a perder. Y en el caso de que la hostia fuera otra vez distribuida por intinción, es decir, mojándola en el cáliz, no está permitido depositarla en la mano. Es decir, que el Papa, si bien manifiesta su negativa en el Memorale Domini, contempla los casos que ya se han establecido por desobediencia y rebeldía y les pide a esas conferencias episcopales que en todo caso se remitan a Roma para que les conceda un indulto y en estos lugares que tenga esta modalidad. Epílogo fue que se expandió la comunión en la mano por todos lados. Los pedidos ciertamente no han sido las cosas que uno puede ver, vislumbrar, que han brillado, sino por su ausencia. Y de este modo, la comunión en la mano hoy tiene este derecho como de ciudadanía, en contrapartida con la enseñanza unánime que se venía trayendo en la tradición y en el magisterio de la Iglesia, en contraposición con el uso litúrgico que se tenía, y por lo tanto podríamos concluir en olvido de esta tan simple pero contundente frase de San Pío X, cuando en materia litúrgica decía:
sancta, sancte tractaris. Las cosas santas, de manera santo, de manera prolija, diríamos santamente, deben ser administradas. La comunión en la mano y esta comunión en las dos especies claramente atentan contra este principio de santidad en la administración sacramental. No te olvides de suscribirte a nuestro canal. Dale like al video para que YouTube lo pueda recomendar a otras personas y activa la campanita de notificaciones. Deja tus comentarios y nos vemos en un próximo video. Bendiciones.